pues eso, estamos haciendo este Zoom de orientación laboral. Lo siguiente es clínica diaria y hospital. Estamos haciendo este sorteo que lo veis todo el rato aquí. Ahora explico un poco más cómo va. Nosotros somos Quest, que somos una academia de formación. Nuestra idea es impartir los conocimientos de la manera más fácil y accesible posible, por eso hacemos tanto contenido gratuito. Lo tenéis desde en Zoom, Instagram, todas estas plataformas. Tenemos un blog, tenemos YouTube, tenemos el Quest News, que es una newsletter. Y hemos hecho una cuenta atrás estos días en nuestros Zooms porque estamos preparando algo muy chulo, que es la buena manera, no, por favor, la buena manera de aprender la veterinaria y cómo lo hacemos a partir de un posgrado. Es un posgrado que está cuidado al detalle desde principio a fin, con metodologías tope innovadoras que no tienen que ver con los 5 años de carrera que hemos tenido de formación y de papel y de bla, bla, bla. Nuestra idea es aprender en base a los problemas, es decir, a los casos clínicos, que es lo que de verdad nos vamos a encontrar el día de mañana o al día de hoy. Y el Team-Based Learning, que es también lo que nos vamos a encontrar, que es el trabajo en equipo, el hacer red, el conocer otros veterinarios. Precisamente estamos hablando de especializaciones, entonces cuando a mí se me da bien algo y al otro también, podemos hacer estas sinergias, pero si no hay una comunicación, no aprendemos a trabajar en equipo, eso se nos va a dificultar. ¿Y por qué os contamos esto? Pues porque estamos buscando founders para trabajar con nosotros, es decir, personas que quieran colaborar, que quieran formarse, pero que también quieran aprovechar esta oportunidad y también confíen en nosotros, en QAS, en cómo hacemos las cosas y que al final pues vamos a revolucionar la manera de enseñar la formación. Si creéis que va con vosotros, pues genial, esto es para vosotros, esto es lo que queremos, lo que tenéis que escuchar. Os explico un poco más como al posgrado, pero ya lo he dicho antes, así que voy a pasar súper por encima. Son 9 meses de formación, 100% online, con todo lo bueno del online y todo lo bueno de lo presencial, que es el cuidado, la tutorización, las conexiones, los networking, etcétera. Tenemos los mejores ponentes, 9 diplomados, residentes, acreditados de ABEPA. Hacemos esquemas de actuación, protocolos de cada una de las lecciones y nuevas metodologías de aprendizaje, el TDD y el ABP, que se lo acabo de comentar. Esto lo he contado antes. Si queréis más información, no dudéis en contactarnos. Básicamente, como es la primera edición, es por eso que os pedimos que si estáis interesados en colaborar, pues es nuestra oportunidad, ¿no? ¿En qué consiste esta colaboración? Pues en ser founders de este posgrado. ¿De qué vais a disfrutar los founders? De un descuento que, bueno, es el mayor descuento que va a haber nunca, ya lo he escrito aquí. ¿A cambio de qué? O sea, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué damos un posgrado que creemos tanto en él y confiamos que está tan bien a cambio de un descuento tan grande, ¿no? Una oferta tan grande? Pues es porque queremos vuestro feedback, porque es algo que nosotros no podemos controlar, no podemos gestionar, es una variable que tenemos pendiente por ahí de un hilo, que es vuestro feedback y el feedback de un alumno que está cursando ese posgrado. Entonces, lo que os pedimos a cambio es que activamente nos digáis qué os parece, que respondáis formularios y que estemos en estrecho contacto, ¿no? Además, se os darían todos los cambios que se hagan gracias a vuestras correcciones y habría garantía de reembolso, que significa que si lo abandonáis, pues se os devuelve el dinero de todo lo no cursado y que si estáis interesados en esto, por favor, ahora Soporte va a volver a enviar ese link y si no podéis hacer con el QR y se abrirá un formulario, nos contactáis y os explicamos todo. Y ahora el sorteo de lo que he dicho, publicar un post viendo la formación, nos etiquetáis a QAS y a Bets and Roll y el más original lo acabaréis votando vosotros. Podéis hacer las preguntas por el chat, todos ganaréis un regalo y seguimos con la ponencia. Acabamos de ver a Adrián, Aida y a Paula en emprendimiento. Vamos con clínica diaria y hospital con Celia y Alicia. Y nada, ya os dejo. Doy paso a Celia. ¿Qué tal? Hola Celia, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas. Sí, con ganas de hablar. Alicia, si quieres también puedes conectar la cámara, pero si quieres empezamos contigo, Celia. Vale, perfecto. Sí, como tú me digas. Venga, pues genial, yo te doy paso. Perfecto. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Yo soy Celia Arcas. Voy a contaros brevemente un poquito mi historia, cómo me he formado, cómo he llegado hasta donde estoy. Y tengo que decir, y nos tenemos que remontar como a 2016, que es cuando yo me gradué. Yo me gradué en la Facultad de Veterinaria de Murcia y aunque el grado actualmente en veterinaria son 5 años, yo estuve un año más. En el último año
hice mi TFG y además hice el máster en exóticos, que luego me abrió parte de las puertas de la vida laboral de la que hablaremos después. Con esto también quiero deciros que estéis tranquilos, tranquilas, si no termináis en los 5 años, no pasa nada. Hay un montón de cosas más que pueden surgir y como esta oportunidad que yo tuve de hacer este máster y que al final no es todo tan reglado como muchas veces nos da la sensación o nos quieren un poco inculcar también en la facultad, ¿no? O sea, por eso, eso por una parte. Luego, para seguir, en 2017, justo al año siguiente de terminar la carrera y el máster, me fui de Erasmus Plus y estuve un año entero en Irlanda. Yo empecé allí a trabajar en una clínica veterinaria felina, exclusivamente con medicina felina, porque yo ya en ese momento era muy consciente de que en la carrera, pues básicamente me habían enseñado, al menos mi percepción era, bueno, perro y gato, medicina, ¿no? Pero gato, perro pequeño, aquí todo se trata igual, nadie nos contaba mucho de manejo, incluso a veces había ciertas cosas que ya nos chirriaban, ¿no? A la gente que entrábamos nueva de, pues bueno, cómo se trataban ciertos casos o la hora de en clínica, en consulta, manejar animales, era como, bueno, yo quiero saber si esto está bien o cómo puedo al menos ser la mejor profesional que pueda, ¿no? Tuve la oportunidad y la verdad que siempre que tengáis esta oportunidad de hacer formación fuera, trabajar fuera y demás, yo lo recomiendo porque he escuchado también a los compañeros decir que trabajar antes de emprender es importante y efectivamente, y trabajar fuera para mí es fundamental también, sobre todo porque por una parte vas a adquirir mucha experiencia, que eso te lo va a dar cualquier trabajo, pero además te vas a poner como en primera línea a la hora de adquirir otras competencias, como por ejemplo pues un idioma, comunicación no verbal, porque muchas veces el idioma como que te pone ese límite, y también desarrollarte en otros ámbitos y, ¿por qué no? Pues también empoderarte y coger confianza en ti mismo, en ti misma, porque sois perfectamente capaces, aunque al principio nos dé un poco de miedo dar esos saltos. Una vez que volví, porque en principio el Erasmus era para 3 meses, pero yo me quedé un año, volví aunque me ofrecieron curro, que esto es importante, pero bueno, yo por motivos familiares y también como sentimentales, era que no quería dejar mi vida de España aparcada, ¿no? Mientras que me desarrollaba allí. Y tuve que tomar esa decisión, la tomé súper convencida y no me arrepiento. Pero podía haber sido desarrollar mi vida allí, ¿vale? Entonces siempre vais a tener esta oportunidad y les gusta mucho a la gente extranjera el cómo trabajamos y toda la formación que tenemos como profesionales formados en España, ¿vale? Esto es muy importante, que parece que nos quieren hacer siempre muy pequeñitos y que tenemos siempre mucha falta de confianza, pero realmente somos profesionales muy bien formados. Ya en 2018 cuando volví es cuando empezó pues el trabajo, ¿no? Entonces he estado en hospitales, he estado en clínicas y de todos sitios te llevas un aprendizaje, te llevas un equipo, te llevas compañeros, ya no solo compañeros de trabajo, sino compañeros y compañeras de vida y esto es súper importante. También nos da muchas tablas a la hora de cómo aprender a tratar a tus compis de curro que en un futuro, si en algún momento somos jefes, te va a ayudar a tratar a tus trabajadores, tus trabajadoras y por supuesto al trato con el cliente, que yo diría que pese a que nuestra formación vaya casi en un 90% relacionada con pequeños animales, un poquito de animales de producción y demás, nadie te enseña a tratar con clientes y esto es algo fundamental. Porque al final son los que van a querer repetir el acudir a tu clínica o les va a gustar tu servicio o van a seguirte por redes sociales y a contratar tu servicio online, ¿vale? Esto es fundamental, el trabajar la comunicación y el tener claro que la empatía en el trabajo que desarrollamos a mí me parece una de las piedras angulares. Por supuesto, luego tener la formación, estudiar, seguir en formación continua, es decir, no oxidarnos, esto por supuesto, ¿vale? Pero la otra parte también me parece importante. En todo este tiempo que he ido trabajando en distintos sitios, he trabajado en clínica de pequeños animales, en hospitales de referencia, en hospitales también grandes de perro y gato y en su momento ya empecé a llevar el servicio de exóticos en el primer hospital en el que empecé a trabajar, que a mí como que se me quedaba muy grande y yo decía, pero yo acabo de entrar, pero era lo típico de, es que nadie lo hace, como a ti te gustan, hazlo tú. Entonces aquí tengo que decir, hay falta o hay una carencia importante de atención de calidad a nuevos animales de compañía, ¿vale? Esto es importante. En este sentido, hubo un momento también en el que emprendí, mientras que yo estaba trabajando, o sea, yo, bueno, esto de las redes sociales, empecé a hacer asesorías de bienestar con animales exóticos y la verdad que es algo que cada vez los tutores y las tutoras, los propietarios y propietarias son más conscientes del tipo de animales que tienen y que tienen un cuidado específico, entonces esto es importante.
Y al mismo tiempo empecé a formarme en nutrición natural porque ya como me chirriaban muchísimas cosas. Y eso es lo que he estado haciendo hasta prácticamente el año pasado, en el que estuve trabajando en Mallorca en una clínica exclusivamente de exóticos, y a principios de este año ya he vuelto a casa. Yo soy de Murcia y estoy compaginando hacer asesorías online a nivel nutricional con prepararme oposiciones al Cuerpo Nacional Veterinario, que esto es otro melón, en fin, bueno, esto ya es otra historia, pero deciros que no os dé miedo cambiar, pivotar lo que hacéis, el lugar en el que trabajáis, porque sin duda podéis ser muy buenos profesionales y hacemos mucha falta los veterinarios y las veterinarias. Y no solamente en clínica de pequeños, en clínica en general y en el mundo en general, ¿vale? No es solamente, seguro que ya os lo han dicho alguna vez, ¿no? Es decir, bueno, cuando te gradúes vienes y le pones vacuna al perro, te lo llevo y no sé qué. Hay muchísimo más y cada vez yo creo que gracias a las redes sociales podemos como darnos cuenta de la gran importancia y la gran magnitud que tiene el trabajo que hacemos, no solamente a nivel de bienestar animal y de sanidad animal, sino en el mundo, ¿vale? Y aquí ya dejo a Alicia si se presenta ella y me espero para preguntas. Espero no haberme enrollado mucho. No te has Bueno, muy enrollado buenas a y todos. ya tienes preguntas, así que luego las lanzamos. Perdón, Alicia, adelante. Nada, muy buenas a todos. Yo soy Alicia, soy veterinaria de pequeños animales, especialista en rehabilitación y medicina deportiva. Yo me gradué en 2020 en la Universidad CEU, Cardenal Herrera, en Valencia, y justo ese mismo año empecé a trabajar. Me gradué en julio y en agosto ya estaba trabajando. Mi primer trabajo fue en un hospital de urgencias, en un turno de noche, completamente sola. Después me mudé a Madrid, trabajé en varios hospitales de referencia, en un turno rotatorio, y ahí fue donde comencé la especialidad. Y aunque no me arrepiento de haber empezado mi trayectoria profesional de esta forma, sí que es cierto que como junior pues cometí muchos errores, supongo que como todos, sobre todo de cara pues, a aceptar puestos de trabajo en los que sufrí un poco, pues por condiciones, y yo creo que es algo que hoy en día pues sigue ocurriendo, pero bueno, aprendí mucho, aunque fuese a la fuerza, y gracias a todo ello pues hoy estoy aquí con todos vosotros. Actualmente trabajo en una clínica que está especializada en rehabilitación y medicina deportiva, aunque sigo haciendo mucha medicina interna y traumatología. Pero bueno, ahora vivo un poquito más tranquila, pero trabajar en clínica no significa pues, que esté aprendiendo menos, que vea menos casos clínicos, porque no es así. El aprendizaje depende de cada uno de vosotros, de lo que os queráis esforzar. Y bueno, aparte de mi trabajo, sí que quería aprovechar pues, para contaros un poquito que he creado un programa de introducción laboral enfocado a personas que quieran dedicarse a pequeños, sobre todo a veterinarios, pues que están en sus últimos años de carrera, a veterinarios juniors, pues para ayudar un poquito sobre todo con lo que es la comunicación de cara a los tutores de las mascotas, que a veces no nos lo ponen fácil, nos da un poco de miedo pues empezar a trabajar, empezar a pasar consultas solos y empezar a enfrentarnos a esas situaciones que a veces son un poco incómodas y que incluso nos hacen plantearnos si somos buenos veterinarios y si valemos para esto. Para todos ellos que os queráis dedicar a la clínica de pequeños, independientemente de la especialidad que queráis elegir, el mayor consejo que os puedo dar es que primero os forméis muy mucho en medicina interna, ya que es la base de cualquier especialidad que queráis elegir: cardiología, traumatología, rehabilitación, dermatología, la que elijáis. Siempre lo que más os va a ayudar es tener una buena base de medicina interna, y hasta que no tengáis eso nunca vais a ser los buenos especialistas que queráis ser. Y bueno, esa formación en medicina interna, bajo mi experiencia, yo creo que podéis hacerla trabajando desde un principio en un hospital, que pues aventuraros un poco como yo, ser un poco valientes. Eso depende también un poco del carácter de cada uno, de las ganas que tengáis o incluso de las oportunidades que tengáis en el sitio donde trabajéis. Podéis hacerlo directamente también trabajando en una clínica pequeñita, formaros un poco, luego ascender a un trabajo de hospital, o podéis hacerlo toda vuestra vida en una clínica, porque al fin y al cabo, como digo, yo creo que la formación va un poco con lo que nosotros también queremos estudiar, con lo que nosotros queremos esforzarnos por llevar nuestros casos clínicos pues a ese punto de decir, jolín, me esfuerzo por hacer esto bien, estoy constantemente actualizada, estoy constantemente estudiando, y eso no depende de que trabajéis en un sitio que sea muy grande o que tenga mucho volumen. Eso, el 90% de que eso vaya bien es solo cuestión de vosotros y de las ganas que vosotros le pongáis. Así que os animo a empezar a trabajar donde más seguros os sintáis, donde pues digáis, aquí creo que es un buen lugar, y ya habrá tiempo para pues, buscar sitios más difíciles o aventurarse o ser valiente, porque
la trayectoria profesional es muy larga, vais a cambiar de opinión, es posible que varias veces, pero bueno, la interna siempre va a estar ahí para ayudaros a ser buenos profesionales, así que ánimo con ello, que yo creo que es muy importante. Y bueno, de aquí a la próxima media horita, no sé si tenemos tanto tiempo, pues estaré aquí para resolveros dudas y todos los consejos que necesitéis. Así que para mí es un placer y mucho ánimo a todos los que estáis ahora en este punto de decidir empezar a trabajar, que sé que es complicado. Qué guay, chicas, muchas gracias. De hecho, las dos habéis dicho algo súper interesante que yo creo que es como sentar las bases, que como tú has dicho, y de hecho a mí Alicia me pasó lo mismo, yo también hice tal cual salir para ganar, porque yo lo único que quería era ser buena veterinaria y hacer las cosas bien y no cagarla. Y hice también un posgrado de medicina interna. Y luego lo que tú decías, Celia, que es como a partir de ahí pivotar, que no te dé miedo a probar en cualquier hospital, porque quizá no encajas en este, pero encajas en otro, o en cualquier especialidad, porque quizá hoy te gusta esto, pero mañana descubres que es otro, te chifla, etc. Entonces, súper relacionado con esto, nos han preguntado una pregunta que me ha gustado mucho, Javier, que lo pregunta directamente a Celia por exóticos, pero yo creo que se puede moldear para todos, que es poniéndote ahí sola en el área de exóticos, ¿no te da miedo llegar a cagarla? Porque el solo hecho de pensar, el no tener a alguien que te pueda respaldar, y eso creo que se puede extrapolar a la situación más común, que es cuando te ponen de urgencias cuando acabas de salir, ¿no? Y estás ahí una noche solo ante una torsión, por ejemplo. A ver, lo primero, muchísimas gracias por la pregunta porque me parece súper interesante y tengo que decir que por supuesto que me daba mucho miedo y que de hecho uno de los límites que yo en ese momento pues le trasladé a mi superior, que en este caso era mi jefe, era decir, tío, que yo acabo de empezar a trabajar, encima era mi primer trabajo, o sea, podemos estar muy formados, podemos estudiar muchísimo, pero al final las tablas te las da estudiar y el tiempo y la experiencia y ver muchos casos. Entonces yo tuve la suerte de que tanto compañeros como compañeras de profesión, el resto de veterinarios que trabajaban conmigo, siempre me echaban una mano. Igual que ellos a mí, digamos que eran mi respaldo de exóticos, y hay ciertas cosas de medicina general y de medicina interna de otras especies que podemos utilizar y nos sirven, así como poner una vía, hacer una extracción de sangre, un protocolo mínimo de anestesia inhalatoria, por ejemplo. Todo esto también yo lo tenía al revés cuando tenía, por ejemplo, como habéis comentado tanto Alicia como Claudia, hacer frente a la primera noche de urgencias que yo decía, madre mía, me quiero morir. De la culpa de no sentirte suficientemente preparada, la responsabilidad de decir, madre mía, ¿cómo le planteo yo a una tutora un presupuesto de 500 euros y de que este animal se puede literalmente morir porque está súper grave? ¿Cómo hago esto? Porque nadie te enseña. Entonces, a la pregunta, sí, muchas veces lo hacemos con miedo y debemos de hacerlo con miedo. Y también os digo, el miedo, no analizarlo como algo malo. Obviamente, si nos llega a paralizar y bloquear, pues sí que tenemos también que aprender a gestionarlo y aprenderéis sin problema. Esto también lo da mucho la experiencia. Pero ese miedo también os va a hacer querer ser mejores profesionales, estar cada vez más seguros o más seguras de lo que estáis haciendo. Y en el principio y en el comienzo de cualquier andanza en este mundo y en cualquiera, me refiero a otros ámbitos laborales, siempre os va a pasar ese miedo de decir, ostras, lo voy a hacer bien, ostras, tal. Y por eso es tan importante rodearse bien o incluso tener una formación que te acompañe, como comentaba Alicia, ¿no? En este principio, a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera estado diciendo, vale, Celia, tranquila, esto no pasa nada, este caso se podía complicar o gestiónalo de esta forma, ¿no? Entonces, me parece súper importante saber que el miedo es parte del proceso y que este miedo al final os va a hacer mejores profesionales. Eso sí, y si es necesario, buscar ayuda o pedir auxilio, entre comillas, porque tenemos un trabajo muy duro en clínica. La exigencia a nivel emocional es muy dura, el estrés al que se os va a someter no tiene por qué ser bajo y muchas veces desde el principio nos sueltan ahí y es como, vale, venga, apáñate, que así empieza todo el mundo. Entonces, eso hay que tenerlo claro también e intentar saber dónde nos metemos dentro de todo, ¿vale? Nunca se sabe al 100%, pero bueno, siempre que, por ejemplo, estéis con un equipo, es súper importante para mí la relación y el trabajo en equipo, sobre todo cuando tú empiezas y hay gente que tiene más experiencia y que te puede echar un cable. Alicia, ¿quieres decir algo al respecto? Nada, es que estoy muy de acuerdo con ella, sobre todo en el punto de que, pues eso, que cuando salimos yo creo que andamos muy perdidos y que es normal equivocarse, es normal tener miedo y bueno, en ese aspecto, pues yo creo que ese
ese acompañamiento que podemos ofrecer, pues gente que ya tenemos un poquito más de experiencia o que incluso tenemos muy reciente el haber pasado por todo esto, creo que a veces es pues lo que les hace falta para decir, jolín, si es que la teoría la tengo, solo me falta ser un poquito valiente, el saber que lo que estoy haciendo está bien, aunque dude, aunque me lo plantee 800.000 veces, aunque me vaya a mi casa pensando si es todo lo bien que lo podría haber hecho, pero que es que por esa situación pasamos todos y que bueno, que el miedo, pues como bien dice Celia, forma parte pues de exigirnos también un poco a nosotros mismos, es decir, jolín, quiero no tener tanto miedo, así que necesito pues estar más formado, necesito controlar esta situación de una forma mejor y pues bueno, si lo podéis hacer de una persona que os ayude o acompañado de alguien, un tutor, un jefe que os asesore bien o que quien sea que os acompañe un poquito en este proceso, pues mucho mejor, pues porque sufrimos mucha ansiedad y es un trabajo muy duro y tienes mucha carga emocional y eso os va a pasar pues durante muchos años, entonces cuanto más acompañados estéis, pues mejor. Mejor. Y chicas, de una manera como fácilmente reconocible, entre comillas, ¿qué diríais de diferencia entre una clínica y un hospital? O sea, ¿cómo sé que para mí es la clínica o para mí es el hospital? Quizá pivotando, como decía Celia, ¿tenéis algún tip, algún consejo? Bueno, yo sobre todo creo que va un poco con la personalidad, porque al fin y al cabo, si por meterte en un hospital donde veas 30 casos clínicos al día vas a tener un agobio o crees que tu nivel básico no es suficiente y vas a estar ahí todo el día generando una ansiedad en ti mismo al decir, jolín, y esto tampoco sé hacerlo, jolín, y esto tampoco, y se te va a ir acumulando como toda la teoría, toda la práctica que te veas superado constantemente, yo creo que no es forma de aprender, o sea, esa autoexigencia tan fuerte no es la forma, porque al fin y al cabo lo único que haces es frustrarte y decir, jolín, no valgo para esto y compararte constantemente, irte a tu casa dándole un montón de vueltas a las cosas. Entonces yo creo que en ese momento a lo mejor tienes que empezar un escaloncito más abajo, que no pasa absolutamente nada, el decir, pues trabajo en una clínica, primero me aseguro de que sé pues poner una vía, manejar unas diarreas, manejar unos vómitos, manejar una reacción alérgica, cositas a lo mejor muy básicas y cuando ya tengas esa soltura a la hora de pasar consulta, a la hora de pues, manejarte con los propietarios, a la hora de manejarte con ciertas dosis, decir, venga, voy a ir un poquito más allá, me busco un hospital donde tenga más volumen, donde esta dificultad pues a lo mejor sea un poquito más mayor y ahí aventurarme. Pero bueno, yo por ejemplo empecé en un hospital sola de noches, que he leído antes un comentario, nadie te prepara para hacer noches solo, pues no, nadie te prepara, pero bueno, pues hay personas que, pues que te aventuras, que eras así como un poquito más valiente, que eso no quiere decir que seas ni mejor ni peor, pues simplemente que tu carácter te hace pues aventurarte un poco más y te puede salir bien o te puede salir mal. Quiero decir, yo tengo muchos compañeros que empezaron de noches y a la primera semana tuvieron que dejar el trabajo porque no podían con semejante estrés de decir no sé controlar absolutamente nada de lo que hago y a otros pues nos ha salido más o menos mejor, pero bueno, que es que eso también depende un poco del carácter. Si desde luego tenéis muchas dudas o sois personas muy inseguras o habéis hecho muy pocas prácticas, donde esa comunicación sobre todo con el cliente os genere como mucha ansiedad, yo sí que os recomendaría empezar por un sitio pues un poquito más pequeño e ir creciendo poco a poco, que no pasa absolutamente nada, no vais a ser peores profesionales por ello, sino todo lo contrario, os formaréis mucho más seguros, mucho mejor y os costará crecer mucho más, o sea, creceréis mucho más rápido que si os exigís el decir, voy a un hospital, me obligo porque quiero crecer rápido, quiero aprender, quiero controlar esto y a veces no se puede, quiero decir, son cosas que no podemos controlar, así que poco a poco y exigirse con cada uno lo que pueda y no con lo que hace el de al lado, que aquí cada persona somos diferentes y bueno, y que esto es para muchos años, así que mejor aprenderlo bien sin agobios y sin querer dejarlo al año siguiente, a que por agobiarnos estemos planteándonos pues otro tipo de profesión, que yo creo que esta es bonita, es estupenda y aunque sea muy exigente, merece mucho la pena seguir con ella. Total. Celia, que veo que te has desconectado el micro, no sé si querías decir algo. Sí, a ver, estoy súper de acuerdo Vale. con... Vale. No, Didi, perdona. Ah, vale, que estoy súper de acuerdo con lo que ha comentado Alicia, porque es verdad que nadie te prepara ni para tu primer trabajo ni para absolutamente nada. Y yo, de hecho, sí que quise empezar en hospital porque, bueno, creo que a lo mejor os pasa a más de una, ¿no? Que es como, bueno, quiero ver muchísimos animales y curar muchísimo, ayudar muchísimo. Y un hospital seguro que es mucho mejor porque no me voy a aburrir, porque a lo mejor en clínica, como es más chiquitito, me voy a aburrir. Pues bueno, esto hay perfiles por un montón de motivos que les gusta y que lo toleran y que de hecho en clínica pues se aburren, se frustran porque no hay suficientes casos, el trato es muy cercano y hay gente que a eso quizá lo lleva un poquito peor y que prefiere pues el ver
más de seguido, digamos, casos que en los que quizás no puedes profundizar tanto, porque tú cuando estás en urgencias, que yo también empecé ahí, tú estás esa noche de urgencias curando ese cortecito, poniendo quizás esos puntos o hospitalizando la primera noche, pero luego ese caso pasa a interna o pasa a trauma o pasa a tal y como que se pierde la pista, que nos pensamos que a lo mejor nos va a ser súper sencillo seguirlo todo, pero muchas veces al final eres la persona que está ahí esa noche y que tiene que salvar o que saber cómo actuar, ¿no? Y esto muchas veces a la hora de luego hacer los seguimientos es un poco frustrante porque no te da la vida para hacer tu trabajo y seguir todos los casos en los que has intervenido de alguna forma. Entonces, para mí, y resumiéndolo mucho, la afluencia de clientes es diferente en una clínica que en un hospital. En un hospital la afluencia es mucho mayor por lo general. La profundidad que pueden tener las relaciones con los clientes, para mí también, porque en clínica al final, pues el tipo de consulta, el barrio en el que esté la clínica y demás, suele ser una clientela mucho más habitual que va a ese sitio a absolutamente todo, mientras que en hospital muchas veces vamos con el marrón, ¿no? Con la urgencia, la persona que viene de la otra ciudad que se ha venido en coche a media hora a las 2 de la mañana. Entonces es un poquito distinto. Y también normalmente el volumen del equipo. Normalmente en clínica el equipo es más reducido y en hospital contamos con un equipo mayor, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que son cositas a tener en cuenta, pero que en mi experiencia, si puedes estar en los dos sitios, mejor. Empieza por el que menos miedo te dé o el que más segura te haga sentir, pero en cualquier caso es enriquecedor y no pasa nada por cambiar de uno a otro. Qué guay, chicas. Me hace mucha ilusión leer esto que ha puesto aquí Gabriela. Y creo que os hará también ilusión a vosotras, que dice: da gusto escuchar experiencias realistas, sobre todo para los que estamos a semanas de empezar a trabajar. Muchas gracias por no hacernos sentir solos. Qué bonito. Buena, Daniela. Pues, ¿qué iba a decir? La verdad que mil gracias por vuestras experiencias y por al final, sí que es verdad que esta experiencia te da un punto de referencia y un apoyo, como ha dicho ahora Gabriela. Y, o sea, quería preguntarte a ti, a Alicia, si quieres compartir un Instagram para que te puedan contactar esas personas que quieren, pues eso, perder el miedo a hablar con los propietarios o tener como este primer paso, lo que nos has comentado básicamente, que si quieres recordarlo. Sí, dame un segundillo y si os hago compartir pantalla. Bueno, yo me había hecho esta pequeña imagencilla muy chula que al final no he puesto si no me lo llega a decir Claudia. Bueno, mi Instagram es BebsRelief, que me podéis encontrar yo creo que también por mi nombre, por Alicia. Cualquiera que estéis interesados sobre todo en el tema de lo del programa para instrucción a nuevos veterinarios, pues solo tenéis que escribirme por Instagram y os doy un poquito más de información para los que queráis, pues ahora que estáis en esos comienzos, no sentiros pues tan solos y hacer un pequeño repasillo a pues todos esos básicos de cara a aprender un poco a manejar las consultas con los propietarios y bueno, cualquier duda que tengáis, pues lo que no nos dé tiempo a resolver por el chat o lo que sea, pues también me podéis contactar por aquí por Instagram para resolveroslas y ayudaros en todo lo que pueda. Muchísimas gracias, Alicia. Y de hecho quería aprovechar también porque Celia, tú también tienes un Instagram donde también haces, Alicia, para que podamos ver a Celia. Ahí está. Perdón. Vale, no te preocupes. Genial. No, que si quieres, Celia, tú también compartir tu Instagram porque también haces, bueno, eres activa en las redes, ¿verdad? Sí, os lo puedo dejar si queréis. Ahora lo pongo por el chat. Porque Vale. yo no me he hecho, no me he currado fondo de pantalla, entonces lo pongo por el chat. Es @massaludvets, todo junto. Y en este Instagram, lo primero, si tenéis alguna duda, formación en exóticos, clínica de exóticos, clínicas de pequeños, escribirme por favor al privado porque yo estoy encantada de ayudar. O sea, me hubiera encantado precisamente tener a esa otra persona al otro lado cuando yo empecé, o sea, o como puede ser Alicia, o como podéis ser vosotras, de decir, por favor, ¿qué hago? Tengo esta duda. Entonces, yo estoy encantada y siempre que puedo contesto, intento guiar en la medida de lo posible. Y sobre todo con tema nutrición, es desde ahí desde donde divulgo. Hablamos de pues, bueno, estudios, hablamos de One Health y de la labor de los veterinarios y de lo importante que es que también nos sintamos importantes en esta sociedad porque tenemos un trabajo muy importante, o sea, que nadie os haga pensar lo contrario. Y todo el tema de nutrición también lo comparto por ahí. Así que ahora lo dejo. Ahí, perfecto. Pues chicas, muchísimas gracias. Gracias a Vamos a vosotros. pasar con vamos a pasar con el último. Para los que nos estáis preguntando si quedará grabada la charla en YouTube,
estará grabada y mañana os la enviamos, ¿vale? Vamos a pasar con el último grupo, que es el de laboratorio y el de formación, ¿vale? Como vamos un pelín justitos, dejo para el final el resumen de todos aquellos